Dentro de lo que se aborda como formas musicales en Occidente, hay dos que son muy antiguas, anteriores al desarrollo de la tonalidad funcional, las variaciones y el rondó. En estas formas encontramos una fusión interesante entre las lógicas formales acumulativas circulares y las lineales seccionales. Por el momento vamos a enfocarnos en las variaciones y en concreto en las que se denominan pasacalle y chacona, que son muy similares. Como ya vimos, la variación es uno de los recursos que permite que una reiteración no se convierta en una simple repetición mecánica de lo mismo, desactivando o empobreciendo la dinámica tensional en la música y perdiendo así la atención de la escucha. Pero ¿cómo funciona este recurso? Primero tiene que ver un material musical con una cierta identidad que podamos retener en la memoria. En otras palabras, debemos reconocer aquello que luego será sometido a procesos de variación. Puede tratarse de una melodía, de un encadenamiento particular de acordes, de una estructura rítmica, de una textura, etc. Y muchas veces se trata de una particular combinación de estos elementos. Además, este recurso de la variación puede manifestarse de manera muy localizada o bien puede constituir aquello que define el proceso musical y formal de manera general, como son los casos de un pasacalle o una chacona. Entonces, el principio de variación es transformar un material musical sin que la identidad de aquello que se transforma se pierda para la escucha. O sea, en estos procesos de transformación debemos percibir simultáneamente la identidad de aquello que se transforma y la manera en que esa identidad está siendo transformada por las distintas posibilidades de variación. Escuchemos un ejemplo para clarificar algunas dimensiones transformativas de la variación. Se trata del adagio, segundo movimiento de la sonata en do menor de Mozart. Este adagio tiene un tema inicial que regresa siempre en la tónica de mi bemol mayor, como un ritornello. Voy a aislar una parte de este tema en sus diversas apariciones. Quiero que apunten como primera parte de la tarea escrita que van a preparar para la próxima clase, en qué parámetros musicales encontramos las transformaciones del tema que constituyen una variación. Cuando hablo de componentes podemos hablar de lo melódico, de lo armónico, de lo textural, de lo rítmico. Por otro lado, es importante escuchar qué de la presentación original del tema se mantiene intacto o al menos reconocible en las versiones variadas. Ahora,
¿Qué es un pasacalle y qué es una chacona? Son básicamente manifestaciones de la forma musical que se denomina variaciones, entre comillas, que, como mencioné, es muy antigua. Probablemente proviene de prácticas musicales tradicionales que posteriormente fueron estilizadas por compositores de música culta, entre comillas, hacia finales del Renacimiento, más o menos por ahí de 1600, y desde luego durante el Barroco. Su origen está en unas danzas. Bueno, el pasacalle parece que se origina en una especie de marcha. Es difícil diferenciar entre pasacalle y chacona. Son lo que se llaman variaciones continuas, porque su lógica no se basa en una estructura temática de carácter seccional, como los temas con variaciones que veremos posteriormente, sino en una estructura que prioriza un movimiento circular. El diccionario de música de Harvard dice lo siguiente: la única distinción que es válida es aquella entre variaciones continuas con o sin un bajo ostinato. Los términos provienen del español. Así la pasacalla se deriva de pasacalle. La chacona era una danza asociada a la zarabanda temprana, mientras que el pasacalle se refiere a una música ejecutada con la guitarra mientras se caminaba por las calles. Pero es importante señalar que el aspecto del bajo ostinato es fundamental. Se trata de un diseño melódico en el bajo que se repite constantemente. En la práctica musical, muchos pasacalles comienzan con el bajo ostinato solo y luego se van haciendo las variaciones sobre este. En la chacona, que también cuenta muchas veces con un bajo ostinato, también tiene una manifestación de carácter armónico que va junto con el bajo. En todo caso, son manifestaciones emparentadas totalmente. La característica más común del bajo ostinato es un descenso de la tónica hacia la dominante, lo que garantiza una circularidad en la lógica de resolución armónica y da un soporte al proceso de variaciones continuas, que en algún momento eran improvisadas. Una de las chaconas más famosas es la última pieza de la partita en re menor para violín solo de Juan Sebastián Bach. Paren el video y escuchen esta chacona en el enlace abajo, a partir del minuto 11:25. También está un enlace para la partitura en la descripción abajo. La base de todas las variaciones de esta chacona se encuentra expuesta en los primeros 8 compases. La segunda parte de la tarea, entonces, consiste en abordar las siguientes preguntas, también por escrito. ¿Esta chacona tiene un bajo ostinato? Si existe, ¿qué duración tiene en relación a los 8 compases mencionados? ¿Cuáles son las armonías en estos primeros 8 compases? Por favor, hagan un cifrado armónico. En general, ¿qué cosas mantiene una identidad entre las variaciones y qué cosas se transforman? En otras palabras, cuando van pasando de variación a variación, hay algo de la identidad de los primeros 8 compases que se mantiene presente en estas variaciones, y si es así, ¿cuáles son? Y qué elementos escuchan que se estén transformando. Por otro lado, tomando en cuenta la chacona en su conjunto, ¿qué recurso armónico produce las articulaciones más pronunciadas en esta pieza? Se trata de una cosa muy obvia y con impacto muy evidente a nivel seccional. Sobre todo esto hablaremos en la siguiente clase.